Buenas tardes, señor Joseph Windsor, gerente comercial de la compañía Global en República Dominicana, a nuestra expositora, querida gran amiga Beatriz Guevara, a la licenciada Luisa Ascanio, al licenciado Eduardo Jiménez y al público en general. Gracias a todas las autoridades organizadoras que están siempre detrás de la cámara. Gracias por este importante curso virtual que en medio de un estadio de emergencia nacional, como estamos hoy, como estamos ahora, una emergencia global impuesta por la pandemia que produce el coronavirus, hemos visto obligado a repensar y planificar una nueva modalidad o estrategia de nosotros poder cumplir, o de ustedes como compañía, poder cumplir con lo que es la enseñanza al tecnólogo de República Dominicana. Debido a que ahora mismo los tecnólogos que están en lo que es la línea de fuego realizando su tomografía, amerita el caso de protocolo y de enseñanza que los saquen a flote en esta pandemia. Señores, esto no se había visto. Hemos tenido que desaprender, hemos tenido que aprender a utilizar las herramientas que hemos tenido en la mano, pero muchos de nosotros nos vemos con miedo a utilizar lo que es virtual. Ya quizás pasará un año o dos para que tengamos que continuar con lo que es lo virtual. Licenciada Beatriz, el curso está gracias. Y queremos decirle los satisfechos que estamos de ver el amor, la pasión, la dedicación que siempre usted pone durante su participación en el evento de la capacitación y reforzamiento a la educación de los tecnólogos en República Dominicana. Una vez más, doy gracias a la compañía Global Dominicana en presencia del señor Joseph Windsor y la licenciada Luisa Ascanio, juntamente con el licenciado Eduardo. Gracias por ustedes pensar en nosotros. Ya la Sociedad Dominicana de Radiología está haciendo protocolo y nosotros como Asonartin también estamos realizando los protocolos para que nuestros tecnólogos tomen la medida de cuidado de bioprotección. Y le digo a ustedes, gracias por pensar en nosotros en este momento donde tenemos que por vía virtual estar aquí en el conocimiento, buscando del conocimiento. Nos damos cuenta de la importancia que amerita la preparación que sabemos debemos tener en actualizarnos para dar respuesta a lo que es el servicio y la salud. Muchas gracias. Gracias, Marcelina. Gracias a usted. Bueno, adelante, el tecnólogo Pedro. Bueno, muy buenas tardes para personalidades de Global Dominicana, muy cariñosamente para Luisa, Rosa, también para los compañeros gerentes de venta de cada región que siempre nos dan de la mano,
a nosotros que está Griseta Monte, Eduardo Jiménez y Francisco Girardo. Permítame en nombre de los tecnólogos radiólogos de todo el país expresarle nuestro agradecimiento a Global porque no podía ser más oportuno en esta situación traer nuestro programa tan importante. Y qué más, dirigido por la expositora que es totalmente magistral, la cual nos hipnotiza cada día, cada vez que hay una jornada, por cada módulo nos damos cuenta de la profesionalidad que tiene. Y gracias por traernos este plan de enseñanza, por educación continuada para los tecnólogos radiólogos. Queremos encarecidamente felicitarles, decirles que van en un muy buen camino. Y gracias en nombre de los tecnólogos, gracias en nombre de los técnicos de todo el país, por ustedes tenernos en cuenta en esta situación de pandemia, que como siempre el tecnólogo hace una labor heroica, ya en radiaciones ionizantes, y ahora estamos en primera fila en lo que tiene que ver en la lucha que tenemos con el COVID-19. Muchas gracias, para no quitar el tiempo, las exposiciones, y felicidades. Gracias, Pedro. Gracias. Licenciado Salvador, vamos a quitarle un momentico el mute para que se pueda comunicar rápidamente. Abajo en la opción para que pueda hablar, ¿me escucha? Allí. Hola, hola, hola. Creo que tiene el micrófono Sí, lo tiene apagado. Aparece como apagado. Joe, ¿tú se lo estás habilitando? Bueno, no tiene la opción para deshabilitar en este momento. Vamos a dar inicio con la licenciada Beatriz, sin embargo, en cualquier momento del módulo, pues vamos a darle las palabras al licenciado Salvador, porque nos interesa pues que pueda compartir con nosotros sus impresiones, al igual que el resto. Cuando quieras, Beatriz, licenciado Salvador, Sí. no se me retire. Estoy compartiendo la pantalla, Luisa, puede hablar si quiere para que vaya dando su saludo. Ah, perfecto. Adelante. Ok. Adelante, licenciado Salvador, ya puede dar su saludo. Sí, muy buenas tardes a todos. De este lado, el licenciado Salvador Reyes, quien les saluda a todos y a todas. En esta tarde le doy gracias primeramente a Dios por permitirnos participar en este importantísimo taller. Queremos darle las gracias a nuestro hermano y amigo Waldo Jiménez por ser el canal de bendición, el canal de bendición, amén. Gracias a todos de todo corazón, a las empresas que de una u otra forma han aportado para que este taller se haga realidad. A pesar de la situación que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, le damos gracias por utilizar esta forma de hacer o realizar este taller. De todas maneras, le damos gracias a la licenciada Beatriz de Vara por sacar un momento de su tiempo para dedicarnos a nosotros, para nosotros adquirir este conocimiento. Muchas gracias de todo corazón. No, para nosotros es un honor y para mí compartir con todos ustedes, ya como se lo he manifestado a Marcelina y a los otros compañeros, pues cada vez que tengo la oportunidad de ir a República Dominicana, pues me siento en casa, verdaderamente. Entonces, más bien el honor es para nosotros, con Global y mi persona, poder compartir con ustedes un poquito las experiencias de nuestro trabajo en el día a día desde aquí, desde Venezuela. Entonces, bueno, vamos a comenzar hoy.
vamos a continuar nuestra charla con el módulo protocolos de inyección en tórax, ¿ok? Entonces, vamos a ir compartiendo un poco cuál es la experiencia de lo que podemos realizar cuando estamos trabajando con tomografía y resonancia a nivel del tórax, ¿ok? Entonces, como nos hemos extendido un poquito y era necesario hacerlo, los saludos a nuestros compañeros representantes de las diferentes asociaciones de técnicos radiólogos en República Dominicana, vamos a ver cómo un poquito las láminas de lo que estuvimos compartiendo en las charlas anteriores, ¿verdad? Y estuvimos hablando un poco acerca de lo que es la tomografía computarizada. La tomografía computarizada, recuérdense que en sus inicios vimos tomografía axial, helicoidal y tomografía multicorte. Estos tres tipos de estudios fueron evolucionando en la medida en que fueron pasando los años y se fueron adaptando nuevas tecnologías en los equipos. Dijimos que teníamos lo más importante del resumen de esta lámina son las unidades Hounsfield, que nos van a permitir poder medir las densidades de los diferentes tejidos en el organismo. Tenemos el FOV, ¿verdad? Para ver el campo de visión, diferentes filtros de reducción de dosis y lo más importante, resolución isotrópica, resolución temporal, espacial y de contraste. En cuanto a resonancia magnética, dijimos anteriormente también en el módulo número 1, que es una técnica de diagnóstico que nos va a permitir poder evaluar también diferentes densidades y tejidos, pero no trabaja con radiaciones ionizantes, sino que el principio de la resonancia magnética es un imán, ¿verdad? Un campo magnético al cual vamos a agregar un pulso de radiofrecuencia. Ese pulso de radiofrecuencia lo vamos a encender y apagar tantas veces como sea necesario para poder finalmente obtener una imagen. La imagen de resonancia magnética la vamos a obtener debido a que el cuerpo humano está cargado de protones de hidrógeno, ¿verdad? Es nuestra mayor composición de moléculas de agua y estos protones de hidrógeno al entrar al organismo pues producen una interacción al emitir el pulso de radiofrecuencia. Las antenas, que son los dispositivos que colocamos alrededor del área que vamos a estudiar, se van a encargar de recoger esa señal y de, por un proceso, convertirla en imagen. Dijimos que teníamos imanes permanentes, imanes superconductores, que el equipo también contaba con gradientes, antenas y bobinas, y que las principales ponderaciones de la imagen eran T1 y T2, ¿verdad? Y dependiendo de la ponderación, vamos a ver estructuras en el organismo en diferentes tonalidades de grises, blancos, grises y negros. Allí tenemos el cuadro, que ya lo hemos visto en todos los módulos, pero siempre se los traigo a colación porque es la manera como vamos a poder distinguir los diferentes tejidos en el organismo. Dijimos que pues, la imagen de resonancia magnética ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? De estudios simples que hacíamos de diferentes partes del cuerpo. Hoy en día tenemos estudios funcionales en la parte de tórax, mama, cardiovascular, que nos permiten imágenes de muchísima resolución y diagnóstico. Entonces, este recuento lo hago un poco para que veamos que a medida que está avanzando los módulos, pues siempre es bueno recordar el origen y el inicio de los equipos con los que vamos a trabajar para inyectar el contraste y poder obtener estas imágenes. Dijimos también que un gran aliado son los inyectores de medio de contraste. Los inyectores nos van a permitir tener una inyección controlada con el caudal o flujo adecuado dependiendo del estudio que vamos a realizar. Y también nos va a permitir inyectar la cantidad de contraste necesaria para el estudio. Fíjense que dependiendo del yelpo o catéter que tengamos colocado en la vía, nosotros vamos a tener la velocidad con la que vamos a poder pasar ese medio de contraste dependiendo del tipo de estudio que vamos a realizar. Beatriz, están reportando que hay un cuadro gris en la imagen. No sé si quieres, puedes parar de compartir la pantalla un momentico.
Sería el cuadro, yo creo que el cuadro, déjame ver, sería la cámara. Ahora No, que no, verifiquen, a ver. para de compartir tu imagen, tu pantalla un momento. Ahí se redujo bastante. Son como un cuadro Ok. gris que está... ¿tú dejaste de compartir la pantalla? No, estoy igual con el Ah, monitor igual. ¿Ahora sí? ok. Ahorita se mejoró. Ok. Ok, ok, Bueno, déjame continuar y me ok. avisan si tenemos que hacer Perfecto. algo. Perfecto. Ok, Dijimos que los medios de contraste, pues tenemos los que usamos en tomografía y los que usamos en resonancia magnética. En tomografía tenemos los contrastes yodados, iónicos y no iónicos. Hoy en día la condición es que sean contrastes no iónicos, ¿verdad? En concentraciones que van a ir de 270, 300, 320, 350, incluso 370. Esa concentración de yodo lo que nos va a permitir es que en los estudios vasculares la concentración ideal es mayor debe ser mayor de 300 miligramos de yodo, ¿ok? Dijimos que los contrastes tienen unas características como viscosidad y osmolaridad. La viscosidad la podemos controlar si nosotros precalentamos el medio de contraste antes de utilizarlo, ¿verdad? Lo ideal es que esté a una temperatura de 37 grados centígrados. Y la osmolaridad, la recomendación es utilizar contrastes de baja osmolaridad o isosmolares. ¿Qué significa esto? Que la osmolaridad sea muy parecida a la del plasma sanguíneo para evitar disconfort en el momento en que se inyecta el medio de contraste. Dijimos que también si hay algunas contraindicaciones para la inyección de ese medio de contraste, si el paciente tiene antecedentes alérgicos graves, que haya tenido algún problema de asma grave, insuficiencia cardíaca o que el paciente esté inconsciente y no pueda comunicarse. En cuanto a la insuficiencia renal crónica o aguda, aclaramos en el módulo pasado que si es mayor el beneficio que se va a obtener en el procedimiento, y aquí se pone la relación riesgo-beneficio, pues el paciente se le puede inyectar el contraste y posteriormente dializarlo. ¿Para qué? Para ayudar a que ese contraste sea eliminado a través de esos riñones. Dijimos que habían dos enfermedades también con las cuales debemos estar alerta, como la nefropatía inducida por contraste y la fibrosis sistémica nefrogénica. Aquí en este cuadro coloco un resumen de los protocolos de inyección en cabeza y cuello que estuvimos viendo el martes pasado, ¿verdad? Dependiendo del estudio que vamos a hacer, tenemos un caudal de inyección, una velocidad con la cual inyectamos, debemos estar atentos del PSI que tenga el inyector para evitar que sobrepasemos la presión adecuada. Y dijimos que en cuanto a los contrastes yodados, la concentración para realizar las angio-CT debe ser mayor de 300 miligramos por ml de yodo, ¿verdad? La dosificación es 1 cc por kilogramo de peso. Y en cuanto al gadolinio, la recomendación es 0,01 miliosmol por kilogramo de peso, y hay algunos estudios como en la perfusión de cerebro y cardíaca que la recomendación es 0,02 miliosmol por kilogramo de peso. Entonces, vamos a ver cómo vamos hasta ahorita con este resumen de los módulos anteriores. Vamos a realizar 4 preguntas que las vamos ahorita a ver en pantalla, ¿verdad? En las cuales queremos que ustedes respondan. Ok, Beatriz, mira, como están reportando una barra abajo gris, mientras tiramos las preguntas, trata de ver si puedes parar de compartir la pantalla. Ok. Y volverla a compartir mientras lanzamos la pregunta. Ahí van las preguntas. Perfecto. Ok, la primera pregunta es, ¿qué caudal de inyección se recomienda para angio-CT? 3 cc por segundo, 5 cc por segundo o 1 cc por segundo. La segunda pregunta es, ¿qué concentración de contraste se recomienda para angio-CT? 270 mgml, mayor de 300 mgml o 150 mgml. La tercera pregunta es, ¿qué contraste se utiliza en resonancia magnética, iónico, no iónico y gadolinio? Y la cuarta, ¿qué caudal de inyección se recomienda para angio-RM? 5 cc por segundo, 2.5 o 1 cc por segundo.
Ok. Ya se quitó la barra, Beatriz, así No, que no. sí. Perfecto. Entonces, Ok, entonces, aprovechamos esta pausa. perfecto. Vamos a proceder entonces a votar para evaluar las respuestas. Muy bien, entonces, en cuanto a la primera pregunta, ¿qué caudal de inyección se recomienda para las angio-CT? El 82% recomienda 5 cc por segundo, es lo adecuado. En la pregunta número 2, ¿qué concentración de contraste se recomienda para las angio-CT? Hicimos la recomendación de concentraciones mayores a 300 miligramos por ml y comentamos que esto era debido a que nos va a facilitar el trabajo en el postprocesamiento de las imágenes en la estación de trabajo. Pregunta número 3, ¿cuál es el contraste que se utiliza en resonancia magnética? Perfecto, el 92% es el yodo, ¿verdad? Y tenemos posteriormente la próxima pregunta. El gadolinio, perdón, disculpen, ¿cuál es el contraste utilizado en resonancia magnética gadolinio? ¿Y qué caudal de inyección recomendamos para las angio-RMs? 2.5 cc por segundo. Muy bien, excelente, estamos todos en sintonía con lo que estamos haciendo. Comentamos la semana pasada y nos sirve también para esta charla de hoy, cómo vamos a detectar el contraste una vez que llega al corazón. Tenemos dos formas en el caso de tomografía. O colocamos el ROI en la aorta ascendente y establecemos un valor de unidad Hounsfield entre 150 y 180. Eso nos va a permitir que una vez que el equipo detecte que el contraste está llegando a esa unidad Hounsfield en la aorta, él automáticamente comienza a hacer los cortes que previamente hemos programado dependiendo del estudio que vamos a realizar. O utilizamos la función de timing bolus, que el timing bolus es que vamos a colocar o a censar con 20 cc de contraste en el órgano que nosotros queremos estudiar, hacemos varias adquisiciones en el mismo lugar y cuantificamos el tiempo de llegada del contraste al órgano que vamos a estudiar. En esta gráfica podemos ver un poquito el recorrido que hace el contraste dentro del organismo, ¿verdad? El contraste entra a través, por vía venosa, a través del tronco brachiocefálico a la vena brachiocefálica a la vena cava superior, posteriormente pasa a la aurícula derecha a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho, posteriormente pasa a través de la válvula pulmonar a las arterias pulmonares, sale hacia el pulmón y regresa nuevamente a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, a través de la válvula mitral pasa al ventrículo izquierdo y posteriormente a través de la válvula aórtica vamos a tener nuestro contraste en la aorta, a nivel de la aorta ascendente, callado, y de allí se va a distribuir a todo el cuerpo. Aquí les coloco la gráfica del timing bolus, ¿verdad? En el timing bolus, como les dije, nosotros vamos a cuantificar con exactitud el tiempo en que tarda el contraste en llegar al órgano que vamos a trabajar. Revisando un poquito la anatomía a nivel del callado de la aorta y de la aorta ascendente, ¿verdad? Vamos a tener nuestra aorta. En la parte distal de la aorta ascendente tenemos las arterias coronarias, callado de la aorta, aorta descendente, y del callado, como dijimos la semana pasada, tenemos los vasos supraórticos. Aquí tenemos un poquito el esquema, ¿verdad? La semana pasada hicimos mención a protocolos para evaluar las arterias carótidas. Hoy básicamente lo que queremos es ver cómo podemos evaluar las arterias que van a estar en íntima relación con la aorta torácica. En este caso, las arterias coronarias, ¿verdad? Que como sabemos, nacen ya en la parte distal de la aorta ascendente y tenemos que las arterias coronarias se van a dividir principalmente en arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda a su vez se va a ramificar en arteria descendente anterior y en arteria circunfleja. Aquí estoy dando una visión bien amplia de la anatomía. ¿Por qué? Porque si nos damos mucho detalle de cada una de las partes anatómicas, en este caso de las arterias coronarias, eso es un webinar que pudiéramos estar horas y horas haciendo mención a lo que ocurre dentro de las cavidades cardíacas. Quería traer esta lámina a correlación porque básicamente uno de los estudios que más se pide en tomografía torácica es el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Esto es una patología que es muy frecuente en aquellos pacientes que tienen mucho tiempo acostados o que han estado mucho tiempo
después de un accidente, como les dije, acostado, en reposo. Entonces, son patologías que con mucha frecuencia nos piden realizar tomografía para evaluar si el paciente tiene un trombo a nivel de las venas pulmonares. Entonces, ese trombo, ¿verdad? Probablemente viene de la vena cava inferior y se aloja a nivel de la vena pulmonar. Entonces, fíjense, las indicaciones para una angio-CT o una angio-RM, vimos el martes pasado, igualmente como a nivel cerebral, igual ocurre en la aorta torácica y abdominal, es cuando tenemos sospecha de un aneurisma en cualquier arteria, trauma con compromiso vascular, malformaciones vasculares, signos y síntomas de estenosis, cuando hay preestudios de trasplante renal o hepático, para control o seguimiento post-trasplante, sospecha de tromboembolismo pulmonar, como hice la mención anteriormente, evaluación pre y postquirúrgica de stent y evaluación prequirúrgica en el caso de una aneurisma. Entonces, fíjense, cuando vamos a realizar una angio-CT de tórax, pues estamos conscientes que todo estudio angiográfico va a requerir el uso de inyector. Hicimos la mención en los módulos anteriores que el inyector debe convertirse en un aliado. Es nuestro mejor amigo para poder realizar estudios con un alto nivel de valoración en las estructuras vasculares que vamos a visualizar. Entonces, debemos tener cuidado dónde se va a cateterizar la vía periférica. Hicimos la recomendación que fuera una vena antecubital para evitar que no vaya a ocurrir una resistencia o el yelco o catéter se acode. Entonces, por lo general, siempre se trata de tomar la vía a nivel del pliegue, pero el problema es que fíjense que cuando acostamos al paciente, como está en la imagen, con los brazos hacia atrás, a veces el paciente, en una forma inconsciente, acoda el yelco. Entonces, la recomendación es una vena antecubital. Fíjense que aquí tenemos nuestro FOB o campo de visión. Si vamos a trabajar en el tórax, pues sabemos que toda tomografía de tórax debe iniciar en los vértices pulmonares y nuestro límite inferior para una tomografía de tórax son las glándulas suprarrenales. Pregunta de examen, ¿verdad? Siempre una tomografía de tórax, el límite inferior van a ser las glándulas suprarrenales. El paciente va a estar acostado en el cubierto supino, los brazos extendidos hacia atrás, para poder evaluar todo lo que es la parte del tórax. Entonces dijimos la semana pasada, el martes pasado, y aplica en este caso, concentraciones de 300 o mayores para todo lo que son los estudios vasculares, un cc de contraste por kilogramo de peso. Es importante el ayuno del paciente de mínimo 4 horas para poder inyectar el medio de contraste. La vía, como dijimos, en el brazo derecho preferiblemente a nivel antecubital, y se recomienda el uso de inyectores de doble cabezal para poder inyectar posteriormente la solución salina. Aquí tenemos una recomendación de protocolo, aproximadamente entre 70 y 80 cc de contrastes. Obviamente, si el paciente pesa 50 cc, 60 cc, pues será 50 kilos, perdón. La recomendación es utilizar 50 o 60 cc. Es 1 cc por kilogramo de peso lo que sugerimos. Seguido de 40 cc de solución salina a un caudal de 5 cc por segundo, un PSI de 300 con un yelco 18. Fíjense que en este caso, un paciente que tiene una lesión tumoral a nivel de a nivel óseo de la clavícula, se pidió el estudio vascular para ver si había compromiso de los vasos, en este caso de la arteria subclavia, y se pudo corroborar que solamente había destrucción ósea, más no compromiso vascular. Aquí tenemos otro ejemplo, un paciente con un tumor a nivel del tórax. Entonces hacemos el estudio vascular para poder evaluar si hay compromiso o no, tanto de las arterias como de las venas. Otro paciente, en este caso fue un niño. Nosotros en el centro donde trabajamos, en el Hospital de Clínicas Caracas, atendemos muchos pacientes infantes. Igualmente utilizamos el inyector, no hay por qué tener miedo. En este caso, para poder inyectar el medio de contraste, la precaución es, como colocamos en el cuadro donde recomendábamos qué yelco o qué catéter vamos a utilizar,
pues si utilizamos un Yelco 22 o incluso 24, que es el que se recomienda en el caso de los niños, pues podemos inyectar a 1 cc o 1.5 cc por segundo. Igualmente la dosis de contraste va a ir en función del peso del bebé. Por lo general, si el niño pesa 6, 7 kilos, tratamos de utilizar 10 cc cuando mucho de contraste, y haciendo una inyección adecuada, pues podemos obtener este tipo de imágenes vasculares. No debemos tener miedo porque sea un niño. Fíjense en el caso de este paciente, un protocolo para el tromboembolismo pulmonar. Aquí quería hacerles una sugerencia. Nosotros, por lo general, en el centro donde trabajamos, no utilizamos una gran cantidad de contraste para el tromboembolismo pulmonar. Fíjense que la recomendación son aproximadamente de 25 a 30 cc solamente de contraste. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer es la adquisición, en vez de hacerla caudal craneal, como es la recomendación en el caso de tórax, vamos a hacer los cortes caudal craneal, es decir, del abajo hacia arriba. ¿Con qué finalidad? Que cuando ya nosotros estemos detectando nuestro bolo de contraste a nivel de las arterias pulmonar, cuando el corte comience a hacerse de abajo hacia arriba y ya lleguemos a la parte de la vena cava superior, ya no esté entrando el contraste en la vena cava, sino solamente solución salina. Entonces nosotros requerimos que solamente el contraste esté a nivel de las arterias pulmonares para no tener concentración de contraste en la vena cava superior y poder obtener reconstrucciones sagittales y coronales, como la que estamos viendo en la imagen, donde no tenemos esa gran artefacto blanco que muchas veces vemos, que es cuando el contraste está entrando en la vena cava. Entonces, en el caso de las arterias coronarias, pues fíjense que el estudio de admisión de coronaria requiere, además del uso del inyector, tenemos un monitor de ECG, y ese monitor de ECG lo que nos va a permitir es sincronizar la frecuencia cardíaca del paciente con el tomógrafo. Esa sincronización nos va a permitir que el equipo va a adquirir cuando el corazón esté en fase de diástole, que está en más reposo. Aquí les traigo una recomendación de cómo deben ser nuestros FOB en el caso de la amplitud coronaria. El estudio es solamente para coronarias nativas. ¿Qué significa coronarias nativas? Pues simplemente nuestras arterias saliendo desde el aorta ascendente, coronaria derecha, coronaria izquierda, como dijimos. Entonces nuestros cortes se van a programar desde la bifurcación de la carina hasta la punta del corazón. Si el estudio es una angiotar coronaria, pero sugerido que el paciente tiene un bypass coronario, debemos ampliar nuestro FOB, particularmente si el paciente tiene un injerto o un bypass donde la arteria mamaria que nace de la arteria subclavia izquierda está involucrada en la cirugía que tuvo el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos evaluar los bypass desde su origen. Entonces, si la arteria mamaria izquierda que nace de la subclavia izquierda está formando parte de la cirugía, debemos abarcar el inicio de esa arteria para poder evaluar su anastomosis o unión en la arteria descendente anterior izquierda. Aquí les coloco algunos protocolos sugeridos para angiosepsia cardíaca. Fíjense que una de las recomendaciones que se hace es utilizar esta fórmula, que dependiendo del tiempo que se tarden los cortes en realizarse, en este ejemplo que colocamos, el FOB aproximadamente dura 14 segundos, pues nosotros vamos a multiplicar el tiempo que se tarda la adquisición por el caudal en que estamos inyectando, y eso nos va a dar una referencia de la cantidad de contraste que vamos a inyectar. Entonces, en este caso particular, el paciente nos vamos a tardar 14 segundos en la adquisición, inyectamos a 5 cc por segundo y al multiplicar 14 por 5 nos da que en este caso con 70 cc de contraste es más que suficiente para nosotros poder hacer esta adquisición. Acompañamos la inyección de contraste con 40 o 50 cc de solución salina y nuestro caudal va de 5, 5.5, 6 o hasta 7 cc por segundo. Si vamos a inyectar ya 7 cc por segundo, debemos colocar un Yelco 16.
Otras de las recomendaciones para angioedema coronario son, si el paciente apresa aproximadamente entre 60 y 65 cc de kilos, vamos a inyectar 60 cc de contraste seguido de 40 de solución salina a un caudal de 5 cc por segundo con un PSI de 300 y un catéter 18. Entonces, la idea es poder obtener imágenes con este tipo de resolución. Otra recomendación, hay algunos inyectores de medio de contraste que permiten mezclar contraste y solución salina. No todos los inyectores tienen esta función, pero quienes lo tengan pueden probar este protocolo. Inyectamos primero 70 cc de contraste, a continuación una mezcla de contraste y solución salina, aproximadamente 30 cc de contraste con 30 o 40 de solución salina en una proporción de 60-40 y posteriormente 30 cc de solución salina. Vamos a tener 3 diferentes caudales, ¿verdad? 5 cc primero para los 70, después 3.5 en la mezcla de contraste y solución y la solución salina restante a 5 cc por segundo. Esta combinación da muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque obtenemos una densidad de contraste muy diferenciada en todo lo que tiene que ver con las cavidades izquierdas, que las tenemos bien planificadas de contraste, y las cavidades derechas. En el caso de los bypass, pues aquí tenemos el protocolo. Dijimos que el bypass debemos abarcarlo desde la arteria mamaria superior hasta su parte distal del corazón. ¿Por qué? Perdón. Porque debemos ver el origen de los puentes, sobre todo si la arteria mamaria está incluida dentro del bypass. En este caso, se sugiere no utilizar menos de 100 cc de contraste. ¿Por qué? Porque el recorrido que hacemos en el estudio es mucho más largo. Entonces serían 100 cc de contraste, seguido de 50 de solución salina, a un caudal igualmente de 5 cc por segundo, con un YERCO 18. Y fíjense que, así como obtenemos nuestras imágenes 3D del corazón, también obtenemos imágenes alargadas de los puentes. En este caso, aquí tenemos un puente venoso y aquí tenemos un puente arterial. La diferencia entre los puentes venosos y arteriales es que el arterial, pues obviamente es una arteria, en este caso la mamaria, la que estamos utilizando como puente o trayecto para unirlo a una de las arterias coronarias, y en el caso de los puentes venosos, es una vena safena o una vena radial la que se utiliza y se anastomosa desde la aorta hasta la parte distal del vaso que vamos a estudiar. Entonces aquí le dejo una muestra cómo se ven los estudios cuando estamos haciendo calcio coronario y angio-CT coronario. Fíjense algo, en el caso del calcio coronario es un estudio que hacemos por lo general antes de hacer el estudio de angio coronaria, y en el calcio no inyectamos contraste endovenoso. El calcio solamente se utiliza para evaluar si hay depósitos de calcio a nivel de las arterias coronarias. Hay una clasificación que es una tabla de Aganston, que es una cuantificación que nos permite determinar si el paciente está en riesgo o no de enfermedad coronaria. Una vez que seamos el calcio, si el paciente tiene indicación, pasamos entonces a la angioedema coronaria, en la cual sí vamos a inyectar contraste con los protocolos que anteriormente les estuve mencionando, y la idea es obtener entonces los mismos cortes del calcio, pero con contraste, y poder evaluar si alguna de las calcificaciones que evaluamos en el estudio de calcio coronario está comprometiendo la luz del vaso en el estudio de angioedema coronaria. Si el paciente sale negativo en el score de calcio, eso no significa que no pueda haber una placa blanda que la vamos a visualizar perfectamente en el estudio con contraste. Pero como les digo, ya este tema de angioedema coronario pudiera ser visto en un próximo webinar que puede ser mucho más largo, porque es un tema que tiene mucho detalle. Entonces, aquí quise traerles un ejemplo. En este caso fue un paciente que nosotros atendimos con una estenosis en la arteria coronaria derecha. Cuando hicimos la tomografía la pudimos detectar, y fíjense que en las imágenes de tomografía podemos evaluar que en el extremo proximal de la coronaria derecha había una estenosis. Aquí podemos ver cómo disminuye la luz del vaso, y cuando ese paciente fue llevado a su cateterismo, fíjense que podemos evaluar que la estenosis
realmente sí existía en el vaso. Ese paciente posteriormente fue a su angioplastia y se corrigió con la colocación de un stent en ese segmento de la arteria coronaria. Entonces, muy bien, vamos a ver cómo vamos con respecto a los protocolos de angiotomografía en tórax. Vamos a realizar unas preguntas, vamos a esperar que nos las compartan en la encuesta y fíjense. Pregunta número 1, ¿qué orientación se sugiere para la adquisición en el protocolo de embolismo pulmonar o tromboembolismo pulmonar? Craneal caudal, caudal craneal o en reposo. Pregunta número 2, ¿cuál estructura anatómica es el límite inferior en un ataque de tórax? Y pregunta número 3, ¿cómo se llama el estudio que permite evaluar la aorta, arterias pulmonares y coronarias? En cuanto a esta última pregunta, antes de que vayamos a votar, no hice la mención y la debí haber hecho cuando hicimos el estudio coronario. Existe un procedimiento que nos permite en una sola inyección de contraste evaluar las arterias coronarias, las arterias pulmonares y la aorta. Vamos a ver si tenemos el conocimiento, vamos a votar y posteriormente hago una aclaración con respecto a esta pregunta. Ok, vamos a ver si ya votamos y tenemos los resultados. Perfecto, entonces fíjense en la pregunta número 1, ¿qué orientación se sugiere cuando hacemos un estudio de tromboembolismo pulmonar? El 68% respondió caudal craneal. Entonces recuérdense que esto es una sugerencia para evitar el artefacto que nos produce la entrada de contraste en la vena cava superior. Pregunta número 2, ¿qué estructura anatómica es el límite inferior en un ataque de tórax? Perfecto, el 83% respondió glándulas suprarrenales. ¿Por qué las glándulas suprarrenales? Porque cuando un paciente tiene sospecha o tiene un AVC de pulmón, el primer lugar donde puede ocurrir una metástasis es a nivel de las glándulas suprarrenales. Por eso es que este es el límite inferior. No debe ninguna tomografía de tórax terminar sin que veamos las glándulas suprarrenales. ¿Y cómo se llama el estudio que permite evaluar las aorta, arterias pulmonares y coronarias? Perfecto, el 89% de la audiencia respondió el triple rollout. El triple rollout es un estudio que se pide mucho en los pacientes que llegan a la emergencia con un dolor torácico inespecífico, ese paciente que no ha sido evaluado anteriormente. Entonces, este estudio se realiza como una angioTAC coronaria, siguiendo los mismos protocolos. Lo único es que vamos a hacer la salvedad de que debemos de tener un tiempo previo para evaluar primero las pulmonares. Entonces, hacemos nuestra adquisición caudal craneal, ¿verdad? Inyectamos el contraste e inmediatamente hacemos otro barrido, entonces, craneal caudal para aprovechar el mismo bolo de contraste y evaluar la aorta y las arterias coronarias. Muy bien, entonces en cuanto a los estudios de angio-RM de tórax, nuevamente les recuerdo que debemos utilizar el inyector de medio de contraste específico para resonancia magnética. Debemos hacer la cateterización de las venas a nivel del antebrazo para que sea más cómodo. Recuérdense que el paciente en resonancia magnética va a estar acostado. Debemos utilizar una antena o bobina específica del área que vamos a trabajar. Si es de tórax, pues utilizamos la antena específica para tórax. Si es RM cardíaca, vamos a utilizar la antena específica para cardio. Si es un estudio de mama, RM de mama, vamos a utilizar la antena o bobina específica para mama. Cada uno de estos tópicos, tanto cardiovascular como resonancia magnética de mama, vamos a hacer las menciones en cuanto al protocolo de inyección, pero también son tipos de estudios que pueden ser tema para un próximo webinar porque tienen muchos detalles técnicos al momento en que vamos a hacer la adquisición de las imágenes. Entonces, como dijimos en tomografía, pues igualmente vamos a cateterizar la vena, preferiblemente en el brazo derecho. Vamos a utilizar aproximadamente 0,01 milimol por kilogramo de peso, 0,2 en el caso de la viabilidad miocárdica.
El flujo generalmente va a estar aproximadamente entre 2 a 2.5 ml por segundo. En el caso de la perfusión por resonancia, aumentamos a 4 o 5 ml por segundo o cc por segundo. Y la recomendación es utilizar suero fisiológico posterior a la inyección del contraste para ayudar a compactar el bolo de contraste y a que el paciente elimine ese contraste posteriormente. Recuérdense que se sugiere el uso del inyector y algo a la salvedad porque muchas veces en los servicios, tanto de tomografía como de resonancia, no queremos utilizar el inyector. Está al lado del equipo y realmente es un aliado, es un amigo y nos va a dar muchísimas ventajas, como ya lo hemos visto a lo largo de los webinars anteriores. En la angio-RM de tórax, pues sugerimos utilizar aproximadamente 15 cc de contraste dependiendo de la concentración del gadolinio. Hay algunas presentaciones de 7.5 cc porque es más concentrado, pues utilizaríamos esa cantidad, seguido de 30 cc de solución salina, el caudal de 2.5 cc por segundo, el PSI pues ya lo podemos bajar porque no estamos inyectando a una velocidad muy grande con un catéter 20. ¿Por qué? Porque el caudal con el que estamos inyectando nos permite incluso hasta un Yelco 22. Fíjense este paciente, una gran aneurisma a nivel de la aorta ascendente. Hicimos el estudio vascular y se pudo corroborar la existencia del aneurisma. Podemos realizar también adquisición para descartar tromboembolismo pulmonar, así como lo hacemos en tomografía. En resonancia magnética hoy en día tenemos secuencias rápidas, ultra rápidas, que nos permiten poder también evaluar solamente la parte arterial. Recuérdense que la RM de tórax está indicada para tumores mediastinales o para estudios vasculares. El parénquima pulmonar en resonancia magnética no tiene la misma resolución que tomografía. En el caso de la angio-RM de mama, fíjense que es un estudio que hoy en día se está utilizando mucho, es un complemento de la mamografía y del ultrasonido. En ningún momento la resonancia de mama desplaza a la mamografía. La mamografía sigue siendo el gold estándar para diagnóstico de ADC o en este caso de carcinoma de mama. La resonancia es un complemento que nos va a permitir poder diagnosticar o precisar si es una lesión, estadio y poder clasificarla, pero nunca va a sustituir a la mamografía. En este caso se sugiere inyectar a 0.2 cc por kilogramo de peso, seguido de solución salina a 2.5 cc por segundo, un PSI de 150, utilizando un Yelco 20 o 22. Una vez que inyectamos el gadolinio, realizamos secuencias rápidas inmediatamente posterior a la inyección y vamos a hacer diferentes curvas que nos van a permitir determinar la etiología de la lesión que estamos estudiando. Aquí les traigo un ejemplo de una paciente femenina con un carcinoma ductal infiltrante que ya había sido previamente diagnosticado en la mamografía. Se hizo la resonancia magnética con secuencias sagitales T1, T2 flat, el Vibrant con gadolinium, ¿verdad? Entonces, después de hacer esas adquisiciones, incluso podemos hacer la perfusión y eso nos va a permitir determinar incluso el volumen de la lesión y la etiología de la misma. En el caso de la resonancia cardíaca, ¿verdad? Es un estudio que también hoy en día se está utilizando mucho. ¿Por qué? Porque nos permite evaluar cómo está el miocardio o cómo queda el miocardio de un paciente que ha tenido una afectación a nivel de alguna de las arterias coronarias. Entonces, la captación tardía o el realce tardío, y esto es pregunta de examen, nos va a permitir determinar si en alguna de las caras del corazón ocurrió un evento de isquemia o un proceso que comprometa esa función o viabilidad del miocardio de la estructura, en la parte del corazón que estemos estudiando. Entonces, fíjense que aproximadamente se sugiere inyectar 0.4 cc por kilogramo de peso. Los caudales son variables, pueden ser de 3.5 cc o 2.5 cc,
con un PCI de 150 y un Yelco o catéter de 22 o 20 dependiendo del caudal con que estemos inyectando. Entonces, hay diferentes protocolos en la RM cardíaca. Hay quienes inyectan todo el gadolinio antes de comenzar el examen, de manera tal de que ya ese contraste se vaya fijando a nivel de las caras del corazón, se vaya fijando en las paredes del ventrículo y procedemos entonces a realizar las otras secuencias como son los cines, mientras ese contraste se va fijando. Y hay quienes inyectan un cuarto de la dosis, hacen la secuencia cine y después inyectan todo el resto de gadolinio y complementan el estudio. Entonces, son diferentes parámetros y formas de adquisición que, como les dije al principio, ya tendríamos que hacer una charla específica de resonancia cardíaca para explicar cómo es todo el procedimiento. Entonces, fíjense que en este ejemplo que les estoy trayendo aquí a correlación, el paciente se le hizo la perfusión, ¿verdad? Que es la captación del contraste en múltiples fases, y posteriormente en la captación tardía podemos evaluar cómo está el miocardio y si hubo afectación o no. En el caso de que ocurra una afectación, lo que vamos a ver es un brillo, una hiperintensidad de la señal en el área donde está ocurriendo el problema. Entonces, fíjense, aquí les traigo algunas adquisiciones propias o que se realizan en la cardio-RM y podemos evaluar las diferentes cavidades cardíacas. Secuencias en 2 cámaras, 4 cámaras o 3 cámaras. Este tipo de secuencias en resonancia magnética no requieren de la utilización de medio de contraste. Son secuencias que están ponderadas en su forma de adquisición o en parámetros de adquisición que nos permiten evaluar cómo es la contractibilidad y el movimiento de las cavidades cardíacas. Fíjense, aquí les traigo un ejemplo de una RM de tórax. Como dijimos anteriormente, la resonancia de tórax nos permite evaluar tumores o masas a nivel del mediastino, de la columna, ¿verdad? Pero nunca se utiliza la RM de tórax para evaluar el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar lo vamos a ver en una rayos X de tórax y con mayor detalle en una tomografía de tórax de alta resolución. De hecho, en estos momentos en que estamos pasando por esta situación del COVID-19, muchos pacientes y en muchísimos centros se está realizando tomografía de tórax de alta resolución para evaluar si el paciente tiene o no alteraciones en el parénquima pulmonar. Y es un complemento de la placa de tórax. Ok, entonces vamos a ver cómo vamos con respecto a esta parte de resonancia magnética de los protocolos de angio-RM de tórax, ¿verdad? Son temas extensos, como les comenté, y serían tópicos para módulo futuro. Muy bien, entonces con respecto a las encuestas, pregunta número 1, ¿qué caudal de inyección se recomienda para una angio-RM? 5 cc por segundo, 2.5 cc por segundo o 1 cc por segundo. Pregunta número 2, ¿qué secuencia nos permite evaluar las lesiones del miocardio en una resonancia cardíaca? Realce tardío, STIR o Vibrant. ¿Y qué tipo de contraste utilizamos en resonancia magnética? Gadolinio, yodo o un radiofármaco. Vamos a votar. Entonces, fíjense, tenemos diferentes secuencias mientras hacemos la votación que podemos utilizar en resonancia magnética. Muy bien, vamos a ver cómo estuvo esa votación. El caudal recomendado para angio-RM, 2.5 cc, lo hemos recalcado en las últimas charlas porque a veces hay confusión. Dependiendo del estudio, ya dijimos que entonces que para angio-CT, 5 cc es la recomendación y en el caso de angio-RM, 2.5. ¿Qué secuencia nos permite evaluar las lesiones del miocardio en una resonancia magnética? Perfecto, el realce tardío. ¿Por qué? Porque el realce tardío nos va a permitir ver si tenemos compromiso del miocardio posterior a que el paciente haya sufrido una lesión o un infarto en alguna de las arterias coronarias. Y la pregunta número 3, ¿cuál es el contraste utilizado en resonancia magnética? Pues perfectamente, un 99%, creo que ya estamos más que claros que es el gadolinio, ¿verdad? A pesar de que, como dijimos en el módulo de resonancia magnética,
Se ha hablado y ha habido mucha controversia con respecto al uso del gadolinio, porque se decía que pudieran quedar residuos de gadolinio en el organismo. Pues la FDA y la Agencia también de Medicina en Europa ha hecho alertas en cuanto a no ha prohibido el uso del gadolinio, pero sí que debemos manejar con cautela su uso y solamente utilizarlo en aquellos pacientes que realmente se van a beneficiar del uso del gadolinio para poder complementar un diagnóstico. Muy bien, entonces quería finalizar la charla de hoy, así como les he mostrado en fotos anteriores el Salto Ángel, los médanos de Coro, pues también tenemos en Venezuela nieve, tenemos los páramos andinos que están ubicados en el estado Mérida, entonces quise compartirlo con ustedes. Prácticamente durante todo el año tenemos nieve en esa región del país, hacia los Andes, y quería compartir un poquito para también cambiar un poco el tópico. Entonces, muchísimas gracias por su atención. La invitación muy cordialmente es para el próximo martes, donde vamos a estar evaluando protocolos de inyección en abdomen y pelvis. Este es un tema un poquito más, más largo en sí, porque obviamente dentro de la cavidad abdominal pues tenemos muchísimos tipos de estudios, diferentes indicaciones dependiendo de lo que vamos a evaluar, tanto en tomografía como en resonancia magnética. Entonces, preparados para el martes, que tenemos muchas sorpresas. Quería también recomendarles en mis redes sociales, coloqué también la recomendación de la cuenta de radiodiagnóstico para que la sigan. Esa cuenta, creo que ya ustedes la conocen, es de Carlos Guevara, que es mi hermano y me ha acompañado también en República Dominicana en charlas que hemos dado. Él también monta muchas imágenes y muchos casos allí, y también está a la orden para cualquier duda o comentario. Entonces, vamos a ver si tenemos preguntas. Bueno, sí, aquí hay algunas preguntas, Beatriz. Ajá. Hay una que comenta cuánto contraste se debe usar para el timing bolus. En el timing bolus, la recomendación es utilizar de 15 a 20 cc de contraste, seguido igualmente de 15 o 20 de solución salina. Ok, la otra pregunta es, ¿dónde se coloca el ROI y cuántas unidades Hounsfield se miden para TEP? Para el tromboembolismo pulmonar, lo ideal sería colocar el ROI a nivel de la aorta, de la arteria pulmonar. Lo que sí les voy a decir es algo. El tromboembolismo pulmonar es un examen que es muy rápido. Fíjense que, recuérdense que como dijimos anteriormente, el paso de contraste cuando entra al corazón es primero la cava, después pasa a las cavidades derechas, a la arteria pulmonar, cavidades derechas y arteria pulmonar. Entonces ese paso de contraste es muy rápido. Entonces debemos estar atentos y la recomendación del valor de unidad Hounsfield es aproximadamente 150. Ok. ¿Dónde recomienda poner el ROI para angiotep? Desde Uruguay. En la arteria pulmonar. En la arteria pulmonar. Hay personas que a veces lo colocan fuera de la arteria pulmonar, lo colocan a nivel del tórax y están viendo. Inmediatamente que el contraste pasa en la cava, comienzan a hacer la adquisición, porque mientras el estudio tiene, el tomógrafo hace ese delay que muchas veces nosotros no lo podemos controlar, y la mesa, si se va a hacer la sugerencia, como les dije, de comenzar caudal craneal, se mueve. Mientras el equipo hace ese movimiento, arranca la adquisición y vamos a obtener el contraste realmente en las arterias pulmonares, que es lo que queremos. Ok. En tal caso que solo se cuente con un inyector de un solo cabezal, ¿qué se recomienda? No, si el inyector es de un solo cabezal, igualmente vamos a configurar nuestro protocolo. Lo único es que muchas veces tenemos que utilizar un poco más de contraste de si estuviésemos trabajando con un inyector de doble cabeza. Ok. En una angioresonancia pediátrica, ¿el volumen de inyección es de 0.2 ml por kilo? No, 0,01 es la indicación. Ok. Hola, Beatriz, en el angio triple rule out, ¿lo realizan Ajá. también coordinando los latidos del corazón con el tomógrafo? Sí, el triple rollout, lo indicado es colocar los electrodos. En la gráfica que coloqué del paciente, siempre vamos a sincronizar la frecuencia cardíaca del paciente con el equipo.
¿Por qué? Porque en el triple rollout vamos a evaluar también las coronarias y si no colocáramos el gating cardíaco, vamos a tener imágenes con movimiento. Para un angio con un caudal de 5 cc por segundo, ¿cuál es la presión arterial adecuada del paciente? Y en caso de tenerlas más elevadas de lo necesario, ¿recomienda beta bloqueadores? Bueno, no entiendo mucho la pregunta porque el beta bloqueante se utiliza para bajar la frecuencia cardíaca. No tiene nada que ver con la presión arterial del paciente. Si se refiere al PSI que vamos a colocar en el inyector, el PSI debe ser sobre 300 porque vamos a inyectar a 5 cc por segundo. ¿Ok? Y el uso de beta bloqueante es recomendado porque recuérdense que en la angioedad coronaria lo ideal es que el paciente maneje frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto. Okay. ¿Puede repetir por qué menos cantidad de contraste en una tromboembolia pulmonar y la toma caudal cefálica? Ok, en el tromboembolismo pulmonar, la recomendación es que el contraste esté solamente a nivel de las arterias pulmonares. Entonces, muchas veces se comete el error de cargar el inyector con 50, 60 cc de contraste y como el barrido es tan rápido, si yo comienzo a hacer el estudio, no caudal craneal, sino craneal caudal, cuando estoy haciendo la adquisición va a estar entrando contraste todavía en la vena cava superior y eso va a hacer que se forme un artefacto que no me va a dejar evaluar las arterias pulmonares. Entonces, la recomendación es inyectar una pequeña cantidad solamente de 25 a 30 cc y hacer los cortes de abajo hacia arriba, en este caso caudal craneal, para que cuando estemos a nivel de las arterias pulmonares solamente tengamos contraste allí y en la vena cava lo que esté entrando sea solución salina. Prueben ese protocolo. Hay gente que, en una oportunidad yo estuve allá en República Dominicana en la clínica Coromina y llegó un paciente casualmente que yo estaba haciendo una aplicación para un tromboembolismo pulmonar y cuando yo les hice la sugerencia de que íbamos a hacer ese procedimiento allá, bueno, todo el mundo me vio con una cara así como que hazte tú responsable del estudio porque nosotros no lo hacemos así. Entonces yo le dije, no, vamos a hacerlo así para que tengan confianza. Bueno, y cuando lo hicimos, realmente ellos se quedaron sorprendidos de que el estudio en esa forma sale perfecto. Luisa. Ok, Beatriz, aquí, por acá otra de las preguntas, ¿por qué la resonancia magnética cardíaca tiene una duración de 1 hora? Mira, tiene una duración de 1 hora porque para el realce tardío hay que dejar lapsos de tiempo para que ese contraste se fije a nivel del miocardio. Entonces, una de las sugerencias o recomendaciones que utilizan algunos cardiólogos especialistas en el área es inyectar todo el gadolinio antes de comenzar el estudio, de manera tal de ganar tiempo, para que ese contraste ya se vaya fijando y yo voy realizando las secuencias previas que esa inyección de gadolinio no me las va a comprometer. Entonces, en condiciones normales, la sugerencia es que mientras más tiempo pase, ese gadolinio se va a fijar más. Incluso en algunas oportunidades el paciente, aunque se pierde la referencia, se bajaba de la mesa y después se volvía a montar otra vez para hacer esas últimas captaciones cardíacas. Pero esos son tiempos que hoy en día se pueden acortar. Ok. ¿Qué tiempo después de la aplicación del medio de contraste el paciente puede ingerir alimentos? No, el paciente puede comer inmediatamente después que termine el procedimiento. La ayuna es antes de la administración del medio de contraste, que debemos de tener, en este caso, la cavidad del estómago vacía. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pacientes que a pesar de que los contrastes son no iónicos o isosmolares, puede darle náusea. Entonces la idea es que la cavidad gástrica esté vacía. ¿Diferencia entre mamografía y la resonancia de mama? No, como les dije, la resonancia de mama es un estudio complementario que nos va a permitir evaluar funcionabilidad, en este caso, de las lesiones. Pero nunca la resonancia magnética sustituye a la mamografía. La mamografía sigue siendo el estudio gold standard para la detección del cáncer de mama. ¿Alguna recomendación para estudios contrastados de tórax y abdomen? No, bueno, la recomendación es contraste no iónico en el caso de tomografía.
isomolares para evitar disconfort, que el paciente sienta algún tipo de sensación, por lo que comentamos de que la osmolaridad debe ser muy parecida a la del torrente sanguíneo, precalentar el medio de contraste, como dijimos, para que esté a temperatura corporal, y el ayuno. Importantísimo los valores de urea y creatinina. Recuérdense que cualquier medio de contraste, su eliminación es vía renal, entonces debemos estar pendientes de la función renal del paciente. ¿Qué reconstrucciones se sugieren para angio-CT? Ok, el módulo Para número TEP. 7. Bueno, el módulo número 7 se trata de postprocesamiento de imágenes vasculares. Allí vamos a dar todas las sugerencias y esos tips de lo que debemos hacer con las imágenes una vez que adquirimos. Pero sin embargo, para respondérselo ahorita rápidamente, una vez que realizamos la adquisición en una angiotomografía para tromboembolismo pulmonar, lo importante es hacer reconstrucciones en NIP oblicuas para poder resaltar las venas pulmonares. Pero en el módulo número 7 vamos a explicar bien amplio todos esos detalles. Ok. Bueno, con esta pregunta vamos a cerrar. Como les he comentado en módulos anteriores, son muchísimas preguntas. Procuramos poder contestar a todas, pero bueno, el tiempo apremia. ¿Cuáles serían los efectos que causaría el no precalentar el medio de contraste? No, el no precalentar el medio de contraste es que el paciente puede sentir mucho calor en el cuerpo, esa sensación de calor. También es importante, y lo recuerdo aquí, que lo hemos hablado en los módulos anteriores, hay que hablar claramente con el paciente cuando uno lo acuesta, tanto en el tomógrafo como en el resonador. No debemos olvidarnos que ese paciente podemos ser nosotros mismos o un familiar directo. Siempre hay que mantener una comunicación constante con el paciente. Explicarle el procedimiento, qué le vamos a hacer, qué va a sentir, cuánto tiempo dura el procedimiento en la máquina. ¿Por qué? Porque debemos ponernos en los zapatos del paciente si fuésemos nosotros los que estamos acostados allí. Entonces hay que explicarle claramente qué va a sentir, que va a sentir un sabor metálico en la garganta, que va a sentir un calor en el pecho, que incluso va a sentir a veces como ganas de miccionar, un ardor. Entonces, todas esas sensaciones debemos explicárselas para que el paciente colabore en el momento de la realización del estudio. Perfecto. Bueno, Beatriz, agradecida por esta magistral explicación del módulo 4. De hecho, pensábamos que el tiempo nos iba a ganar y Sí. pudiste terminar con éxito todas las láminas. Agradecida por la audiencia. Hoy estuvimos, siempre es importante comentarlo porque hoy estuvimos alrededor de 600 participantes. Es para que vean la magnitud del alcance que hemos tenido en cada módulo y esperamos contar con la participación de ustedes para los módulos sucesivos. Preguntas que hacían en general, si se iban a entregar algún tipo de diplomas o certificados, y efectivamente al finalizar el 8º módulo, vía correo electrónico, ustedes recibirán un certificado. Y bueno, aquí abiertos a todas sus sugerencias y comentarios en pro del mejoramiento de este programa virtual. Y bueno, para todos, feliz noche y gracias por acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias Beatriz. a todos. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero particularmente también agradecer la presencia de los representantes de las diferentes sociedades de técnicos allá en República Dominicana. Esto lo estamos haciendo con el mayor cariño y con la mejor intención de poder compartir las experiencias del trabajo que estamos realizando en Venezuela y que compartimos alrededor de los países que podemos visitar, particularmente con República Dominicana. Cualquier tema o tópico a futuro que ustedes quieran que nosotros pues toquemos, estamos abiertos a eso y los esperamos el próximo martes. Así es. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos.